ayuda en esta oración. Hay un puente de reconciliación. Hola amigos, bienvenidos a su programa Conexión. Gracias por estar con nosotros y gracias por hacer de esta propuesta su favorita. Confiamos que usted va a compartir con otros estos contenidos donde buscamos poner en sus manos herramientas que sean útiles y que podamos encontrar mejores maneras de enfrentar todas estas situaciones resultantes de lo que todos estamos conscientes en este país y en el mundo entero en virtud a esta pandemia. Por lo tanto, de gran ayuda será siempre el que usted comparta y haga llegar estos contenidos a otros más. Muchas gracias por ello. Es un gusto el poder estar hoy rodeado de profesionistas en el campo de la conducta, y me refiero a nuestra querida Francis del Real, muchas gracias. Gracias. Y también me refiero a Leti Sarrabal. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Seguro que sí. Y bueno, vamos a hablar de superar, vencer la depresión. Porque si algo es cierto es que la pandemia, el COVID-19 famoso, ha golpeado al mundo y México no ha sido la excepción. México también ha vivido, Francis, Leti, ha vivido esta experiencia. Sin embargo, los países han tenido que encontrar recursos para enfrentar los problemas de salud mental. Y aquí hay que admitir, hay unos países que son más frágiles en sus propuestas y programas de salud mental que otros. Y México, en este momento, tiene un grado de fragilidad a la hora de enfrentar esto. ¿Y qué es lo que se espera en los próximos meses? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, se espera que el número y las estadísticas con respecto a la ansiedad y con respecto a la depresión y con respecto a los intentos y logros de suicidio se incrementen, y eso es grave. En este programa nosotros queremos siempre proponer que hay salida, que hay respuesta, que hay maneras, que hay formas de salir adelante de cualquier estado, en este particular de la depresión. Y seguramente usted, querido amigo, amiga, seguramente usted no querrá vivir estancado en un estado de depresión. Desde nuestro punto de vista profesional y a la misma vez desde nuestras convicciones espirituales, nosotros siempre vamos a decirle a usted que es posible vencer la ansiedad, la depresión, la angustia, la soledad, cualquier situación de las que hemos tratado o vayamos a tratar. Es posible derrotarlo. Esto también encuentra frágil no solo al sistema de salud. Pienso yo, Francis, Leti, en todos los profesionales de la salud que conviven día a día con el número de muertes y con el número de personas que están perdiendo la vida. Y entonces, aún ellos, que son profesionales de la salud, habrá que ver cómo podrán encontrar elementos. Y muchos de nosotros que hoy parecemos fuertes para poder enfrentar la situación, nos preguntamos si a medida de que pase el tiempo, los mismos recursos seguirán siendo fuertes para enfrentar, o probablemente con el paso de las semanas y meses se debiliten esas estructuras que hoy son fuertes y mañana quizá nos encontremos un poco más expuestos y más vulnerables o frágiles ante esta situación. Lo más importante en este programa
queridos amigos, es el encontrar formas, maneras de superar, de levantarnos, esa famosa resiliencia que tanto se habla hoy y que tengamos que encontrar maneras para salir adelante. Bueno, ¿cómo ven ustedes esta situación? Pues es cierto lo que dice en el sentido de que la salud mental va a ser uno de los elementos que nos va a salvar para poder sobrellevar este aislamiento, estas situaciones nuevas que estamos viviendo toda la familia. La salud mental tiene que ser el gran elemento que nos va a empujar a salir cada vez más fortalecidos, tener la capacidad de afrontar adecuadamente, asertivamente todas las situaciones que para esta nueva normalidad pues se nos va a presentar. Entonces, si nosotros tenemos debilitado, quebrantado nuestra salud mental, hablando específicamente de la depresión, si nosotros empezamos a cursar con una depresión, lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocer los síntomas para poderlo identificar de una forma apropiada, porque a veces muchas de las personas, se habla ahorita que de un 3 a 4% ha subido hasta el 6% Wow. de las personas que pueden estar sufriendo de una depresión. Entonces, muchas de ellas pueden ahorita no identificar los síntomas y pasar desapercibidos incluso en el núcleo familiar. Tenemos que entender también que la depresión es una enfermedad diferente a todas las demás porque impacta en toda la familia. Si nosotros tenemos ahorita, no sé, piedras en el riñón, pues nada más esa persona lo sufre y cuando lo operen, pues esa persona va a estar bien y la familia también. Pero cuando alguien está deprimido dentro del contexto familiar, impacta en la dinámica y en todos los integrantes de una familia de una manera u otra. Entonces, por eso tenemos que informar, dar a conocer cuáles son los síntomas, que la gente reconozca para que los pueda atender de manera apropiada de inicio. Claro. ¿No? Y es que las estadísticas, los números, se calcula que 350 millones de personas van a tener esta desventaja, esta discapacidad, de hecho que ya ha sido clasificada como una discapacidad, 350 millones. Y se dice que la ansiedad y la depresión van a acumular muchos más millones. Lo que estás diciendo, Leti, es que 3 o 4 personas de 10 van a registrar una medida de depresión. Increíble. Y lo interesante con respecto a la depresión o lo alarmante es que no respeta edades. Los niños, adolescentes, jóvenes, parejas, adultos, lo pueden registrar. Claro, y muchas veces, como decías, Leti, no se identifica o si se identifica, también es un tema tabú. O sea, de pronto las personas sienten pena, vergüenza, es algo que muchas personas eligen vivir en privado o eligen lo más posible minimizar los síntomas o hacer como que no pasa nada. Y esto pues obviamente muchas veces va a traer consecuencias peores porque va a hacer que la persona vaya a un proceso mucho más difícil de manejar. Y va a retardar la atención. Exacto, así es. Y es importante señalar que en la depresión, entre más se tarde uno en buscar la ayuda, iniciar un tratamiento farmacológico, va a ser directamente proporcional al tiempo de recuperación. Y es que hablando de los condicionamientos a los que hemos estado sujetos con respecto a las ciencias de la conducta y a los tratamientos de salud mental, finalmente la gente que empieza a tener ciertas señales o síntomas, finalmente siente lo que tú dices, Francis, siente miedo, ¿verdad? Porque si te duele el estómago, no tienes problemas para ir con un doctor. Si tienes una molestia en la columna, no tienes problemas. Si tienes alguna situación de arritmia o alguna cuestión que te está funcionando mal en tu sistema cardíaco, en tu sistema cardiovascular o pulmonar o lo que sea, corres con el médico o acudes al médico, pero que no empieces a tener señales
en tus cuestiones de la mente, de las emociones, de reacciones, porque te excluyes, te escondes, te encierras y hay una situación allí, tabú fue la palabra que usaste. Sí. ¿No? Sí, muchas personas cuando acuden por fin al especialista llegan con penas. Más, a mí me ha tocado que llega gente pidiendo disculpas, ¿no? Así que, ay, qué pena, tuve que llegar hasta este punto, tuve que llegar hasta este momento. O sea, la persona trae una carga de por sí, su estado de ánimo, como bien dice Leti, esta es una situación discapacitante. Es decir, como impacta en todas las áreas de tu vida, lo que va a suceder es que te va a impedir que tú hagas tu vida, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquello que tú disfrutabas ya no lo disfrutas. Aquello que tú solías, es uno de los síntomas o señales claras. Aquello que tú solías disfrutar, ya sea un hobby, ya sea alguna actividad, ya no, ya te da, es una indiferencia total hacia la vida. Entonces, muchas personas tienen esta errónea creencia de que, bueno, si me está pasando esto, yo lo voy a resolver solo, se me va a pasar, y empiezan a excluirse exactamente. Y pues la situación se empeora. Así es, Pero y tenemos yo creo que hay que definirla, ¿verdad? Tenemos que definirlo para ir contextualizando. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Se habla de la discapacidad porque las personas empiezan a tener problemas funcionales, es decir, en su forma de pensar, de sentir, de comportarse. Empieza a haber un cambio en el estado de ánimo que va a afectar la toma de decisiones, va a afectar la capacidad de concentrarse, de poner atención, su memoria, su afecto se va a tornar muy vulnerable. Son personas que pueden tener problemas también en el apetito, en el sueño, y principalmente hay dos síntomas, y algunos especialistas hablan que puede ser hasta el 90% para diagnosticar una depresión, y uno es este estado de ánimo de tristeza, de indiferencia, y el segundo es dejar de como apreciar las cosas, lo que decías, Francis, de disfrutar las cosas que anteriormente, de disfrutar las cosas que antes se disfrutaban. Entonces las personas requieren de más esfuerzo, de mayor como motivación o automotivación para iniciar las tareas que antes las hacía normalmente. Y algo súper importante que hay que señalar aquí, que esto no tiene que ver con la voluntad, porque para muchas familias puede resultar un tanto frustrante ver a su familiar, a su allegado, que antes se movía, que antes tenía iniciativa, que ahora que ni siquiera se quiere bañar, que no hace las actividades normales, no se quiere levantar. Entonces es muy común y muy frustrante para quienes están alrededor de decirle, ándale, échale ganas, tú puedes, báñate y te vas a sentir mejor. Pero esto no tiene que ver con la voluntad. Está comprobado que esta enfermedad hay un componente bioquímico, hay un componente hormonal, en donde hay sustancias que están en déficit y que por eso se presenta esto. Entonces, ya entendemos que priva, estanca, detiene, impide a la persona y por lo tanto afecta todo el sistema de productivo de una nación, de un país, se detiene. Y ya no digamos la familia y todo lo que se rodea, pero hay causas. Tiene que haber causas, desde lo genético, biológico, social, psicológico, ambiental. Lo que estamos viviendo son causas de todos tipos. Entonces, cuando tú dices, pero ¿por qué? Si yo era muy activo, era muy alegre, era muy positivo, era muy chambeador, muy productivo, ¿por qué me está pasando? Bueno, en un momento dado, quizás si analizamos un poco la historia, quizá genéticamente puede haber una luz, un algo que te diga que ha habido en la historia familiar donde la depresión ha estado presente. Puede haber cuestiones biológicas, hormonales, decía Leti, sociales, ambientales. El mundo que hoy estamos viviendo está llevando a los hombres a la posibilidad de que puedan enfrentar esa situación. Entonces, Francis, Leti, creo yo que de alguna manera debemos de
de ver qué causas están detrás de una persona. Tenemos unos pocos segundos antes de volver con la idea que logres avanzar hoy. Muy bien, sí, pues una de las causas y la más, digamos, recurrente tiene que ver con las situaciones que se viven en el ambiente. Son detonantes, son factores de riesgo, como lo que estamos viviendo actualmente. Eso va a desencadenar o va a detonar el hecho de que las personas, pues, se dispare un mecanismo que a lo mejor ya estaba predispuesto genéticamente. Entonces, sí, entonces puede haber una historia familiar. Ustedes que tratan personas en la conducta, seguramente encuentran, así como un médico te dice, a ver, ¿tiene usted parientes que hay en la casa? ¿Tiene parientes con diabéticos, sí, hipertensos? es la probabilidad, ¿no? Ahora, hablando de estos estados, hay cuestiones que tienen que ver con la familia, me supongo yo. Sí, evidentemente a la hora de elaborar la historia clínica es importante ver la edad de inicio de los síntomas, porque a lo mejor empezó desde la niñez esa persona a manifestar y que no fue plenamente identificado, porque como bien se decía al principio, la depresión no distingue clases sociales, no distingue edad. La depresión se puede presentar desde los niños, que a veces no se manifiesta tan abiertamente como lo hacen los adultos, a lo mejor con llanto, mostrando ese estado de ánimo, porque a veces los niños son con rebeldía, los niños lo manifiestan de otra forma. Entonces es sumamente importante el que al hacer la historia clínica, conocer si dentro de la familia había personas o ha habido personas que han cursado con depresión o incluso se han atentado contra su vida y cuántos de ellos la han logrado, porque muchas veces han tenido intentos de suicidio, pero otros realmente lograron. Y unos se saben y otros no. Ajá. A veces ¿no? Porque queda dentro de ese tabú la pena o la vergüenza, ¿no? Claro. Falleció y de repente no se supo, hasta con el paso del tiempo empezó el rumor de que fue un suicidio, ¿no? Sí, entonces, por el otro lado, creo yo, cuando una persona oye que tiene una situación crítica de cáncer o una situación crítica del corazón, o de repente se enfrenta a un diagnóstico grave, amenazante, también es una causa. Así es. Es una causa. Las pérdidas, ya hemos hablado de cómo las pérdidas que se sufren finalmente pueden conducir a eso. La historia familiar. Definitivamente que hablar de causas, pues ya más o menos se conforma un cuadro de causas o motivos, razones por las cuales alguien pudiera estar enfrentando una depresión de ese tipo. Sí, hay algo que a mí me gustaría añadir y es la parte en la que nosotros lo llamamos la triada cognitiva, así se le conoce. ¿Cómo? Triada cognitiva. Triada. Ajá, es decir, son 3 elementos que tienen que ver con la forma en que la persona procesa lo que está sucediendo. Entonces, tiene una mala o negativa percepción de sí mismo, es decir, de su misma imagen. Una pobre imagen. Lo otro es acerca de sus circunstancias, acerca de las cosas que no puede cambiar, que ya hemos hablado un poquito en otros programas, o que no puede controlar. Y lo otro es acerca del futuro. O sea, están estos 3 elementos. Una total visión negativa de ti mismo, de lo que te está sucediendo y sobre todo, y creo que para mí es lo más elemental o lo más significativo, acerca del futuro. Siempre el elemento en la depresión habla acerca de un futuro que no se puede ver. Incierto. Desolador. Un futuro pues, negro. Yo creo que podemos continuar con esta idea una vez que regresemos de este video que le ofrecemos a usted. Los pensamientos, vemos tu cuerpo, tu mente no está ahí.
Tu depresión yo la veo, está roja tu nariz de tanto llorar, de tanto sufrir. Piensas que nadie te puede entender, piensas que nadie te puede ayudar a salir de ahí. Andas por la vida buscando salida sin poder hallar. Hay uno que es verdad y es vida, puerta de salida que espera una oportunidad. Andas por la vida buscando salida sin poder hallar. Hay uno que es verdad y es vida, puerta de salida que espera una oportunidad. Él es la puerta hacia tu libertad. Te menosprecias constantemente, depende, sube o baje tu presión. Tus pensamientos te torturan, tus errores siempre frente a ti no te dejan en paz, no te dejan vivir, no te dan la oportunidad de comenzar a ser libre al fin como anhelas tú. Andas por la vida buscando salida sin poder hallar. Hay uno que es verdad y es vida, puerta de salida que espera una oportunidad. Andas por la vida buscando salida sin poder hallar. Hay uno que es verdad y es vida, puerta de salida que espera una oportunidad. Él es la puerta hacia tu libertad. Andas por la vida sin poder hallar. Hay uno que es verdad y es vida, puerta de salida que quiere una oportunidad. Andas por la vida buscando salida sin poder hallar. Hay uno que es verdad y es vida, puerta de salida que espera una oportunidad. Él es la puerta hacia tu libertad. Él es la puerta. Bueno, continuamos aquí. Estabas haciendo tu referencia, Francis, a causas, ¿no? Y bueno, son tan diversas y tan variadas las causas que en un momento dado tiene que ver con factores económicos, sociales, ambientales. Enfatizabas la situación ambiental, pérdidas, duelos, desempleo. ¿Cuántos motivos puede haber para que una persona finalmente se rinda, baje las defensas y admita estados que finalmente se pueden clasificar como estados de depresión o de abandono? Tremendo eso. Sí, claro. Bueno, siempre lo decimos porque consideramos que es importante aclarar que todas las personas pasamos y enfrentamos a lo largo de la vida por situaciones difíciles, por cosas que no esperábamos y que de pronto llegan a la vida y que te pueden sacudir o que te pueden hacer pensar que ya no hay salida, que ya no hay esperanza. ¿Sí? Ahorita hablaba precisamente de ese proceso donde la esperanza se pierde. Y esa es la parte crítica, esa es la parte donde tú te convences a ti mismo que ya no hay
algo más, que la vida ya no tiene más para ti. Y entonces es cuando viene el declive mayor, porque se pierde la capacidad de ver un futuro y se pierde la capacidad de querer hacerlo. Yo siempre digo, bueno, cuando uno está ansioso, la ansiedad siempre te lleva a que busques algo, a que te muevas, a que hagas algo, pero en la depresión tú sueltas. En la depresión es diferente porque ya no existe ese instinto, vamos a decir, que te lleva a querer salir. ¿Por qué? Porque lo que tú ves adelante de ti pues no es alentador. Entonces esa es la parte, yo creo que y al mismo tiempo yo creo que ese estado de ánimo le impide a la persona pedir ayuda, porque cree que nadie le va a entender en esa negación. Entonces, sí es importante que conozcamos cuáles son los síntomas, para que si alguna de las personas simplemente que ahorita nos están escuchando o que están con algún familiar pueden identificar cualquiera de estos síntomas que hemos señalado, el desánimo, la apatía, dejó de ser la persona, tener esa chispa, dejó de hacer las cosas importantes, ya ni los nietos, nada les llama la atención, entonces posiblemente esté cursando con una depresión. La depresión, decíamos, tiene que ser consistentes los síntomas por al menos 2 semanas de inicio, pero si ya tiene más de 6 meses con esos síntomas, estamos hablando ya de un trastorno de depresión que puede ser mayor. Las depresiones se clasifican en leves, moderadas y severas. La más común que conocemos es la distimia, que son estados depresivos leves, pero que la persona es funcional, pero cada día le cuesta mucho, mucho más hacer todas las actividades, ¿no? Yo digo que es como nadar de perrito, ¿no? O sea, mucha patada, mucho brazo, mucho todo, pero no sale de ese estado. Entonces, las personas creen, como decía Francis, que ya no hay un futuro, o sea, que ya prefieren morirse, tirar la toalla. Y te pega en el sueño, te pega en la irritabilidad, te pega en el apetito, te pega en los excesos, te pega en el retraimiento, en el encierro, en el abandono, te pega por todos lados. Lo que tiene que saber cada uno de los que hoy nos están mirando es que esta sombra oscura pretende robarte el derecho que tienes de vivir, el derecho que tienes a un futuro, el derecho que tienes a realizar tus sueños, el derecho que tienes a desarrollar tu potencial, independientemente del detonante o la causa que provocó que hoy estés en ese estado. Ninguna crisis es para siempre. Tienes que entender que toda crisis es temporal y que siempre hay una salida y que siempre hay un remedio y que siempre hay una manera en que tú puedas ser auxiliado, desde las cuestiones profesionales, desde acudir a alguien que pueda ayudarte a revisar todas las demás áreas, incluyendo el área espiritual. En ningún momento el proyecto de tu diseño incluye la depresión como un estado permanente en ti. El ser humano no fue creado ni formado para la depresión, para la ansiedad, para la angustia. Si algo tiene Dios es el remedio y el antídoto para que podamos vencer la ansiedad. Por nada estéis ansiosos, por nada estéis temerosos, no se angustien, no se angustien. Entonces, en lo espiritual, amigo, en lo espiritual, Francis, Leti, hay elementos que es el campo donde normalmente a mí me gusta trabajar. En esa área también hay definitivamente salida, respuesta, solución. Ya una persona que tiene un cuadro bien dibujado, como lo han hecho ustedes, decir, oye, el mañana, el futuro, no te preocupes, Dios ya está en tu mañana. Dios ya está en tu mañana y tu mañana no va a ser un escenario apocalíptico, tétrico, no va a ser un cuadro, no, vas a salir adelante, vas a salir adelante. Recurre a la ayuda, recurre a lo espiritual, recurre a la ayuda profesional, no tengas miedo. Finalmente, aun y cuando pudiéramos pensar como anteriormente se sugiere, que es algo que no es cuestión de mera voluntad, porque la persona se abandona y esto y lo otro, definitivamente llega un momento donde tú anhelas salir de ahí y Dios
antes de que esto se agrave, Dios está listo para ayudarte. Eso es lo que yo creo, finalmente, y es lo que sugerimos en la parte espiritual. Sí, totalmente. Y lo hemos comentado también que eso está comprobado científicamente. Las personas que tienen ese recurso espiritual tienen muchas mayores probabilidades y un mejor pronóstico de superar situaciones difíciles que estén viviendo, incluso situaciones de depresión, contar con una red de apoyo y, por supuesto, tener ese elemento donde la persona se conecta espiritualmente a algo o a Dios, donde esa persona se sabe arropada, se sabe escuchada, porque a veces parte de la depresión tiene que ver con esa sensación de no ser escuchado, de no ser tomado en cuenta, de no sentirse querido, de no sentirse amado, todas esas emociones y todas esas situaciones que de pronto sacuden el alma, ¿no?, de las personas. Sí. Así es. Entonces, ¿cómo superarlo? Sí, entonces aquí lo más importante es también como psicóloga el invitarlos a que asistan. Muchas veces hay una historia, no es, si bien hay depresiones que son exógenas, o sea, que son del ambiente, y otras que son endógenas porque son por cuestiones hormonales, bioquímicas, es importante checar cuál es el origen. Y cualquiera de los dos hay un tratamiento. Cuando es algo externo, si fue por pérdida, fue por algo que pasó en nuestra historia de vida y quedó esa herida emocional, y ahorita por los tiempos que estamos viviendo, también por la suma de pérdidas, se volvió a abrir esa herida, cualquiera que sea la razón. Hay una solución. Hay terapias que son exclusivas para manejar este tipo de trastornos. Entre más pronto se haga, más pronto se va a salir. Pero en ocasiones, si esto es una depresión de tipo endógeno, las personas a lo mejor en el cambio de vida, en la menopausia, en este trastorno hormonal, puede tener como una reacción secundaria también la depresión, o bien por cuestiones hereditarias genéticas que hablábamos hace rato. Entonces se requiere de tratamientos. Cada vez hay tratamientos que son más efectivos, con menos síntomas secundarios, porque también está dentro del miedo o del tabú el que le vaya a caer mal el medicamento y que se vaya a ser adicto. Que se vaya a ser adicto. Yo les incito mucho a la gente a decir, cada vez son mejores los medicamentos, sí. Sin efectos secundarios. Es más, se toma en la mañana y puedes ir a hacer todas tus actividades y son más eficientes. Entonces, que pierdan el miedo, y cuando sepan que están deprimidos, yo les digo mucho a los pacientes, declárate, ponte un letrero en depresión y duérmete a gusto, pero con un tiempo. Y luego levántate y tómate el medicamento y después a levantarse. Pero porque muchas veces quieren seguir haciendo su vida normal y como están deprimidos no lo pueden hacer con la calidad o con la eficacia que lo hacían antes. Entonces eso es contraproducente y también se abona más como los síntomas o estas actitudes negativas, ¿no? Por ejemplo, los programas de ayuda, AA, AA o NA o algunos otros. Lo primero es, oye, reconoce. Reconoce que eres alcohólico, reconoce que eres neurótico, reconoce. Y si algo batallamos es admitir y aceptar, porque nos da pena o por las razones que ya dimos, que estamos atravesando por una situación así. Pero el primer gran paso a tu victoria es que tú puedas reconocer que está pasando algo que es fuera de ti, o que es extraño a ti, o que es ajeno a ti, que es raro a ti, que no te distingue eso, a ti no te identifica eso, pero lo estás viviendo. No se niega que lo estás viviendo, pero tú tampoco deberías negarlo. Pero hay salida, pero hay solución, pero hay respuesta. Yo me recuerdo un pasaje del libro por excelencia nuestro, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te angustias y te abates dentro de mí? Espera en Dios. Y en ese sentido, hablando de cómo salir, no pierdas ese gran recurso. Así como no debes negar que existe el problema, tampoco te tienes que negar a acudir con un profesional
que te pueda ayudar, porque quizá, como bien decía Leti, como bien dice Francis, quizá tu asunto requiera fármacos, quizá tu asunto requiera una situación hormonal que debe atenderse desde el punto de vista de la ciencia misma y brindarte ayuda. Sí, claro. Y eso sobre todo pasa mucho en los hombres, ¿eh? Como que es algo más... de negarse a acudir. Sí, Okay. Sí. Porque la mujer tiene una mayor, sí, propensión. tenemos más propensión, pero también tenemos más disposición Okay. en De reconocer encontrar el salida. síntoma y buscar la ayuda. En un hombre, por lo general, es más la resistencia. Sí, claro. Y por eso se camufla muchas veces la depresión en los hombres con síntomas, por ejemplo, de irritabilidad o de mal humor. Dicen, es que ya no lo aguantamos, anda de un genio, anda muy enojón. Y muchas veces es eso, es que perdió el trabajo, se jubiló, algo pasó en su vida que de pronto entró en ese estado, pero pues no lo va a reconocer. Entonces ahí eso también es importante tener en cuenta. Así es. Sí, pues eso, yo me quedo con esto, invitar a la gente a reconocer, no tiene nada de malo, hay tratamientos y esto va a pasar Sí. y entre más pronto Sí. se haga, mejor. Busquen la ayuda profesional, la ayuda espiritual, entre más nosotros busquemos, pero eso, el reconocimiento es el número 1 para poder salir más rápido. Hay una expresión que surge de un gran escritor, y es un escritor del Nuevo Testamento. Se llama Pablo. Y Pablo nos ofrece una fórmula que aparentemente no es muy popular, pero es efectiva. Él dice que tu punto de debilidad es tu punto de oportunidad y es tu punto de fortaleza. Que aparentemente cuando tú te reconoces débil, estás en la puerta de conocer tu mayor fortaleza. El asunto es que pareciera ser que cuando tú te registras débil, aparentemente estás en el lado impotente de no hallar qué hacer. Pero es precisamente donde lo espiritual transforma tu debilidad en una fortaleza nueva. Y entonces él dice, soy capaz hasta de alegrarme y de gloriarme en mi debilidad, porque cuando soy débil y tengo flaqueza y vulnerabilidad, es cuando descubro que con la ayuda de Dios me convierto en un ser capaz de vencer, de ser fuerte y de salir adelante. ¡Wow! Claro, Qué importante. Yo haría hincapié en esta parte de recuperar la esperanza. Esto es bien importante porque creo que esto marca la diferencia entre quedarte donde estás y dar el salto. Claro que es un salto gradual, no es un salto así cuántico, pero es importante que mires a tu alrededor y pienses y evalúes todo lo que ha sido tu vida, porque en esos momentos todo es negativo, pero hay cosas que sin duda vale la pena, por las cuales todavía vale la pena seguir viviendo y seguir adelante. Luchando. Yo siempre les digo a las personas, es que todavía tienes que batallar a tus nietos, o todavía tienes que entregar a tu hija el día que se case. O sea, empieza a pensar en esas cosas que tienes pendientes en esta vida, en esas cosas por las cuales tú no puedes negarte a ti ni negarle a tu familia tu presencia y sobre todo la esencia de tu vida. Y poco a poco ir pintando ese cuadro, ¿no?, de otro color que no Claro sea, que sí. que no sea un color sombrío. Wow. Así es, definitivamente el que las personas tengan esta capacidad de verse a futuro Así es, mucho es mejor, básico. va a ser fundamental, que podemos salir de esto, ver muchas personas que han pasado por situaciones y tienen esta capacidad de diseñarse, y todos tenemos un propósito. Y algo que se mencionaba en nuestro diseño, esto no va. Cuando nosotros nacemos, no nacemos para estar tristes, para estar abatidos, y creo que eso es lo más importante, tener el ánimo y la confianza. La cuestión espiritual nos va a dar también esa certeza, esa fe, de saber que yo voy a estar bien, que hay promesas para mí y que mis promesas son para bien. Entonces, los animamos a que busquen la ayuda en todos los sentidos y que no están solos. Hay gente que está esperando que los busquen para
ser atendidos. Eso es lo más importante, que la gente no se sienta sola, que nadie los va a comprender, que los van a juzgar, que los van a señalar, que los van a criticar. No. No, de ninguna manera. Claro que no. Buscando la ayuda, busca y encontrarás, ¿no? Así es. Amigos queridos, el tiempo finalmente llega y nos da mucho gusto decirles, no tengan temor. No tengan temor ni al presente, no tengan temor al mañana. Sobre todo al mañana, ¿saben por qué? Porque Dios ya está ahí y Él estará allí para ayudarte. No temas. Busca la ayuda, atrévete ahí donde estás a decirle a Dios, Dios mío, te necesito, ayúdame. Haz la prueba y después platicaremos. Seguiremos tocando temas de tu interés que todos necesitamos. Muchas gracias. Francis, gracias Leti, gracias a todos ustedes.